Psicología.mex.com presenta Alquimia Personal, el podcast del maestro Félix Ángeles. Aquí irás descubriendo fácilmente la magia de la psicología transformacional. Y me pregunto, ¿cuál es la bebida que te estará sirviendo para estar disfrutando aún más de este capítulo? Y quiero que notes cómo el día de hoy encontrarás rápidamente ideas que te harán sentido para tu crecimiento personal. Listo, pues ya estamos aquí para hablar precisamente de la codependencia y cómo poderla superar. Así es que, para empezar, me gustaría comentar que, bueno, el ser humano, o sea, todos nosotros somos seres que nos relacionamos, que desde que nacemos, vivimos y morimos, siempre es al lado de personas, ¿no? Siempre procuramos estar al lado de personas. Obviamente cuando nacemos, pues requerimos de la asistencia de nuestros padres o tutores o quien esté ahí cerca para cuidarnos. Cuando vivimos, pues siempre vamos ligados a personas, estamos con este sentido familiar, ¿no? Y siempre queremos estar junto a alguien. Incluso cuando morimos también queremos estar junto a alguien, que es uno de los grandes miedos. A veces las personas no le tienen tanto miedo a morir, sino a morir solos, a morir sin que esté alguien más con ellos. Entonces, desde que nacemos hasta que morimos, siempre queremos estar con alguien. Sin embargo, hay personas que necesitan de las demás personas, pero ya lo ven como algo muy necesario, o sea, como algo indispensable, ¿no? Entonces, la codependencia, desde el punto de vista de la psicología, pues es una enfermedad mental que es muy dolorosa y que la persona que la padece, pues sufre, ¿sí? Sufre mucho porque pierde el control de sí misma, ¿sí? Y también pierde el control de los demás, porque a pesar de que es muy controladora, pues pierde el control porque las personas tienden después a rechazarla, ¿no? Entonces, la codependencia no es solo a veces hacia la pareja del matrimonio, sino que muchas veces también desde el noviazgo. Eh, Incluso en el noviazgo, cuando hay codependencia, se llega a vivir pues escenas de violencia, ya sea física o psicológica, ¿no? Como una adicción, ¿no? En donde la persona que es codependiente, pues siempre está sufriendo y está generalmente aguantando, ¿no? Y padeciendo las consecuencias de esto. Pero por otro lado, dentro de la familia también se vive, ¿no? A veces los hijos son codependientes de los padres, ya a una edad no natural, ¿no? Porque pues obviamente un bebé, un niño pequeño, pues sí es codependiente del papá, pero ya conforme va creciendo, pues cuántos personas hay que son, las mamás dicen que son sus bebés de 30 a 40 años y que pues no pueden hacer nada porque son codependientes de los padres. ¿O cuántos padres son codependientes de los hijos? Porque no pueden hacer nada sin los hijos, ¿no? O sea, su vida la entregan totalmente a los hijos. Entonces, también existe esta codependencia donde alguno de los familiares eh, exhibe una sobreprotección que se manifiesta sobre alguien de la familia, ¿no? Y incluso también hay codependencia en el trabajo o en algún grupo, ¿no? Donde crees que dependes de alguien, dependes de tu jefe, dependes de algún compañero de trabajo, o el jefe piensa que depende de algún subordinado o que depende de otro jefe. O sea, también existe eso en las empresas y por eso es importante identificarlo y poder reconocerlo, ¿sí? Porque esto desde el punto de vista de la psicología, como les decía, pues es una enfermedad mental, pero desde la visión de método Integra y desde mi experiencia personal, no es una enfermedad mental porque es solo un comportamiento, ¿sí? Y si yo
me diera cuenta que las personas que tienen este problema no cambian, pues a lo mejor sí apoyaría esa versión psicológica. Pero yo lo que me he dado cuenta con Método Integra es que es un comportamiento que tiene ciertos activadores, ¿no?, que están generando precisamente ese comportamiento, ¿no? Existen cosas que ya les he platicado, traumas, bloqueos emocionales, lealtades, acuerdos, creencias limitantes. Entonces lo único que hay que hacer es limpiar todos esos bloqueos y todo eso que está ahí condicionando a la persona que se está comportando de esa manera, y luego alinear sus creencias, pues a vivir una vida libre de codependencia. ¿Sí? Así es que, en general, la codependencia pues es una dependencia a los demás, ¿no? Donde mi estado de ánimo no es el que yo quiero, mi estado de ánimo depende de que esté con otra persona, ¿sí? Depende de que la otra persona esté bien, para que yo esté bien, o depende de que la otra persona esté sana para que yo esté sano, o depende de que la otra persona me quiera para que yo me quiera, ¿sí? Entonces, como quiera que sea esta codependencia al matrimonio, al noviazgo, a la familia, lo que sea, siempre se manifiesta como una adicción. O sea, el codependiente podríamos verlo como un adicto, ¿sí? Porque el codependiente está pasando por una generación de ciertos químicos en su cuerpo que obviamente tienen que ver con una adicción, ¿sí? Pero el problema aquí, porque a lo mejor, no sé si todos ustedes, ¿verdad?, pero muchos de ustedes quizá tengan algún adicto en la familia, ¿no? Y digan, ay, pues, ni modo, tal persona es adicta, ¿no?, en la familia. Pero el problema aquí es que son dos, porque el codependiente hablamos de dos personas, ¿sí? Y entonces son dos adictos. Obviamente a uno le va peor, ¿por qué? Porque uno está siendo maltratado y el otro es como que el maltratador, ¿no? Uno es como que el sumiso, el agachón, y el otro es el manchado, ¿no? El abusivo. Entonces, finalmente son dos. O sea, tienen que haber dos para que se convierta en codependencia, ¿no? Aún sea con la familia, también tienen que haber dos, ¿ok? Entonces, siendo esto como una enfermedad psicológica, ¿sí?, se puede distinguir en las personas porque les falta una identidad propia. O sea, el codependiente ya pierde esa conexión, ese sentido de lo que siente él, porque realmente todo depende de la otra persona. O sea, depende de que la otra persona esté bien, esté mal, se enoje, se contente, para que él tenga una emoción o un sentido de que las cosas están bien o de que las cosas están mal. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que le dice, ¿y me quieres? Y si me quieres, ya no me quieres, ¿verdad? A ver, volteame a ver, que estás rara. ¿Qué tienes? ¿Verdad que andas con otro? ¿O verdad que ya no me pones atención? O ver, X cosas, ¿no? Que ustedes a lo mejor ya se las saben, ¿no? Entonces, el codependiente parece que es fuerte, pero en realidad sufre de una sensación de desamparo muy grande, ¿sí? Hay uno que parece controlador, pero en realidad ese que parece controlador también es controlado, ¿sí? O sea, también es controlado por su propia dependencia, ¿sí? Por su propia adicción. Entonces, hay un controlado y hay otro que parece controlador, pero que está controlado por su propia dependencia, o sea, por su propia adicción, por los propios químicos que está generando. Entonces, ese que parece controlador realmente no controla nada. También está en el juego, ¿sí? Entonces, esta persona, aunque parece abusiva con la otra persona, también está siendo víctima del juego y de una enfermedad, ¿sí? Entonces, a lo mejor toma cosas
en diferentes sentidos, o sea, toma una actitud diferente al controlado, ¿sí? Pero en determinado momento también siempre busca que incluso que los demás lo vean con buenos ojos, o sea, como que ambos se defienden, ¿no? O sea, el codependiente, ya sea el que es controlado y el que es controlador, defiende, ¿no? Uno defiende al otro, dice, no, pues es que nada más está bromeando, ¿no? Pero ¿por qué te jaló? Pues es que así juega conmigo, ¿no? Y el otro también como que trata de defender y ambos tratan de ocultarle a los demás, ¿no? Algo que pareciera fácil de ocultar, pero que no se puede tapar el sol con un dedo. Yo me acuerdo cuando tengo un sobrino, ahorita ya es un señor, pero cuando estaba chiquito se, se chupaba su dedo, pero como no le gustaba que le hicieran burla, pues se chupaba el dedo y jalaba su cobijita y con la cobijita se tapaba así, ¿no? Y entonces pareciera así que queremos ocultar las cosas que son tan evidentes, ¿no? Con un pedacito de cobijita, ¿no? Diciendo que toda la gente se da cuenta de que esa pareja tiene codependencia y esa pareja no es que no se dé cuenta, pero cree que le ocultan a los demás lo que está pasando. O sea, creen que son lo suficientemente astutos para poder ocultarle a las personas lo que está pasando. Entonces, tanto, por ejemplo, en la codependencia de la pareja, ¿sí? Cuando están viviendo con una persona y una trata de controlar a la otra por cualquier medio, ¿sí? Sin considerar lo que esté pendiente o pensando la otra persona, entonces pareciera que uno es más agresivo, ¿sí? Pero el otro también es agresivo. Lo que pasa es que el otro trae una máscara, ¿sí? Ya en el taller que hicimos de Libera tu Poder Interior, hablamos sobre las máscaras, ¿no? Esa máscara de víctima, de que, ay, pues es que siempre abusan de mí, y esas máscaras que siempre ocupamos para parecer de determinada forma, pero que cuando nos quitamos la máscara, aguas, ¿eh? Porque eres capaz de comerte a medio mundo, ¿no? ¿Y qué hay a ver por ejemplo, en el noviazgo? ¿Sí? Donde parece que uno domina al otro y después ahí fácilmente se voltean los papeles y el controlador termina siendo controlado, porque como todavía no hay nada asentado, ¿sí? Se pueden voltear fácilmente los papeles. Así es que ya sean esposos, eh, en el noviazgo, el controlador también es una víctima de la enfermedad, ¿sí? O sea, no es... eh, incluso te podría decir que no es ni siquiera una mala persona, ¿sí? Pero eso no es como justificación para que se dejen, ¿eh? O sea, el que no sea una mala persona no quiere decir que me voy a dejar que me friegue, ¿verdad? O sea, que no es una mala persona, digo, ¿por qué? Porque siempre detrás de todo comportamiento hay una intención positiva, ¿sí? Y bueno, él tiene su intención positiva, que es mantener pues, los químicos que necesita por su adicción, ¿sí? Así es que ya sea con familiares, por ejemplo, de madre a hijo, pasa lo mismo, ¿no? La madre reaccionando de forma sobreprotectora, ¿no? Puede ser de forma sobreprotectora o de forma maltratadora a los hijos, ¿sí? Y eso hace que ella deposite su forma de sentirse, su bienestar incluso, a responsabilidad o a los hombros de sus hijos, ¿sí? Entonces, ya sea ese sentimiento de protección excesivo o ya esa furia, esa ira que puede descargar contra su hijo, le hace pasar a la parte controladora, ¿no? Entonces, puede ser tanto en la madre como el padre, ¿sí? O sea, el papá al hijo o la mamá al hijo puede tener esa misma relación codependiente, ¿sí?
Incluso podría pasar también entre hermanos, ¿sí? Cuando aparentemente uno es el hermano mayor y más fuerte, ¿no? Y donde, bueno, pareciera que tiene la opción, bajo las creencias o los argumentos de la familia, de dirigir la vida, pues, de los hermanos menores, ¿no? Por rol, como rol por ser hermano mayor, ¿no? A uno le toca ser el villano, el salvador, y a otro le toca ser el salvado, ¿no? O la víctima. Entonces también esos roles se plantean con la familia, aunque sean hermanos, ¿no? O incluso también hay codependencia hacia los amigos, existen lazos muy fuertes con amigos, ¿sí? Donde, bueno, pues las personas se hacen codependientes también de algún amigo, o obviamente cuando hay una adicción, pues eso también se refuerza, o sea, con una adicción que es una dependencia, ¿no? Pero esa es farmacodependencia. Bueno, en la adicción también viene la codependencia a alguna persona, ¿sí? Entonces, la codependencia, pues es normal que se active en familias que son, pues, disfuncionales, o incluso en los dos extremos, ¿no? Cuando la familia tiene reglas muy estrictas o cuando la familia no tiene reglas, o sea, que son de plano viven todos libres. Entonces, creo que la idea sería, para evitarlo, tener una media, ¿no? Ni tan controlador ni tan relajado. Así es que en un hogar donde haya abandono, pues también se puede activar fácilmente la codependencia. En los hogares donde hay sobreprotección, como decía, y eh, realmente es importante que abramos los ojos, que paremos las orejas y que realmente nos identifiquemos, si en la casa, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, si está existiendo esa codependencia, porque seguramente estará generando para alguien amargura, estará generando angustia, estará generando enojo, tal vez culpabilidad, eh, todo menos amor o tranquilidad, ¿no? Y es algo que incluso hoy en día, que la gente o las familias estuvieron más tiempo juntas por la situación de pues el confinamiento y demás, pues seguramente ya a la hora que ya tienen que irse a trabajar o ya a la hora que tienen que ir a la escuela, ¿no? Como por ejemplo en México, pues ya se va a activar ya se van a activar las clases. En Chile ya también se empezaron a dar clases. Entonces, ¿qué pasa con esas familias que estuvieron así como muégano y que de pronto empiezan a salir a la calle, ¿no? Entonces, eh, ¿qué mecanismos de defensa utiliza esta persona codependiente, ¿sí? Que quiere tapar el sol con un dedo, o como mi sobrino que quiere taparse el dedo con una cobijita, ¿no? Para que no vean que se lo chupa. Y entonces, pareciera como una anestesia, ¿no? Donde yo anestesio mis emociones como si no pasara nada y anestesio esas emociones de aquello que se está detonando quizá desde mi niñez, ¿no? Esos mecanismos de defensa que generalmente nuestros mecanismos de defensa son, por ejemplo, la represión, ¿sí? Una persona muchas veces reprime aquello que quiere decir, se tapa la boca o se calla, ¿no? Aquello que quiere decir, si está triste no lo dice, ¿sí? Y tú le dices, ¿de veras estás bien? Sí, de veras estoy bien. O, por ejemplo, el mecanismo de la negación, ¿no? Donde la persona, pues, niega que lo estén maltratando, ¿sí? Aunque lo estén viendo los demás, pero niega eso. O, por ejemplo, la racionalización, ¿no? El querer justificar todo. No, mira, es que
Ay, es que estaba enojado. Y es que yo lo hice enojar y estaba enojado, por eso se comporta de esa manera, ¿no? O estaba enojada, pero le hice enojar, por eso se comportó de esa manera, ¿no? Entonces, o yo mismo, si yo soy el agresor, me empiezo a justificar, ¿no? Eh, También la otra situación sería, por ejemplo, la proyección. El que todas esas emociones que tú sientes y que no puedes manifestar, vertirlas sobre otras personas y pensar que la otra persona es la que está enojada, pensar que la otra persona es la que está triste, porque tú no lo puedes expresar, porque tú no te abres para manifestarlo, ¿no? Y otro efecto sería el efecto reactivo, donde la persona pues está como al acecho y si en algún momento pues está con las uñas así de fuera y cualquier reacción del otro y busca herirlo siempre, ¿no? Obviamente muchas veces puede ser con palabras, no necesariamente físico, ¿no? Pero con palabras, ¿no? Le puede decir, es que tú no sabes hacer nada bien, es que tú no eres buena para nada, es que tú eres muy malo con esto, es que tú siempre haces esto, o sea, como palabras hirientes, ¿no? Reaccionando, siempre cuidando, ¿no? Su zona de, digamos, de acción, ¿no? Como los animalitos salvajes que cuidan su zona, ¿no? Entonces, en esta codependencia, pues existen sentimientos de culpa, ¿sí? Existe como una disociación de los propios sentimientos, ¿sí? Porque como uno no sabe gestionar sus sentimientos, se basa uno en los sentimientos de la otra persona, ¿sí? Se busca evitar evitar las broncas, ¿no? Evitar los problemas. No, es que mira, yo mejor me aguanto con tal de no pelear. Yo mejor me callo con tal de ya no discutir, ¿no? Con tal de que no se enoje, pues ya mejor no digo nada, ¿no? Y vamos careciendo de valores, no le damos el peso necesario a cada uno de los valores que tenemos y entonces pues realmente hay un desequilibrio de valores, ¿sí? Y, y súmale a esto la escasa autoestima o el escaso amor propio y todo esto en conjunto pues te va a traer ansiedad, te va a traer depresión, se va a ver anulada tu propia personalidad, se va a ir disolviendo cualquier anhelo de estar mejor, tu propia imagen se va a ir distorsionando, ¿no? Y entonces empieza a vertirse sobre ti el autodesprecio, empieza a vertirse sobre ti el autorreproche, empieza a haber cierta ceguera o miopía, ¿no? De las cosas, como que no te estás dando cuenta de lo que está sucediendo, ¿sí? Y, y a eso súmale, ¿por qué no? Un miedo a fallar. Y es que si salgo de esto, ¿y qué tal si me equivoco? O sea, ¿qué tal y si la dejo, y si me equivoco, y si porque era buena persona, ¿no? Y, y pasan muchas cosas que son parecidas a los alcohólicos, a los drogadictos, a los neuróticos, a los depresivos, que son como los principales actores, ¿no? Y que aprendieron todo quizá en conducta, pues de alguien más de su familia, seguramente. Entonces, es algo que realmente se tiene que cambiar. Por eso les decía hace rato, desde otro punto de vista, desde el punto de vista de Método Integra, cuando yo atiendo en sesiones personales a una persona con codependencia, pues tengo que quitar todos esos activadores, ¿no? Que están detonando ese comportamiento y hacer las creencias necesarias para que esa persona no requiera de ese comportamiento, ni del comportamiento del maltratado, ni el de maltratar, ni el del castigado, ni el del castigar, ni de ninguno de los dos, ¿sí? Pero sobre todo, a diferencia de cuando tratamos una adicción,
pues aquí es una adicción doble, ¿sí? Entonces, realmente esto es algo que si tú, por ejemplo, lo quieres tratar en pareja, pues obviamente tienen que trabajar los dos, ¿sí? Porque si trabaja solo uno, ese uno va a resolver el problema, pero puede, si se queda con la persona, pues seguramente pues va a volver a lo mismo, ¿sí? Y si esta persona ya no quiere volver a lo mismo, tendrá pues que pensar en otra solución. Tal vez romper con esa pareja, ¿sí? Tal vez comenzar una nueva vida, pero por eso lo más bueno, digamos, si queremos salvar la pareja o simplemente tener una liberación en pareja de este problema, pues tendrían que abordarlo los dos, el mismo proceso de liberación de los activadores y de la alineación de las creencias. Así es que eso se puede resolver fácilmente con método Integra. Y bueno, las recomendaciones que yo les podría dar serían tomar conciencia del problema, o sea, darme cuenta de que está pasando esto, algo raro emocionalmente, ¿sí? Y si es un tema que me está quitando la energía todo el día, pues seguramente es que está pasando algo raro, ¿sí? El poder de, realmente decidirme con determinación a cambiar eso, ya que me di cuenta, ¿sí? Podría ser, por un lado, muchas personas hallan la solución en lo espiritual, ¿sí? Y obviamente, pues muchas personas hallan la solución en lo terapéutico, que era lo que yo les estaba sugiriendo, ¿sí? Y bueno, pues una vez que hayas la solución, pues hay que poner límites, porque no puedes continuar igual, hay que poner límites y después honrarte, cuidarte y valorarte, ¿sí? Realmente evitar ese tipo de emociones y empezar con el autoconocimiento, empezar a reconocer tus propias emociones que las habías dejado abandonadas, que las habías echado ahí al baúl, porque no les hacías caso, ¿sí? Y soltar, con amorosidad, soltar eso que te estaba haciendo daño, quizá con la ayuda espiritual, con la ayuda psicológica, con ese desapego, ese desprendimiento, ese liberarse de cualquier miedo a soltar, ¿sí? Y recordar algo muy importante, que no existe un amor genuino hacia otra persona si no existe verdaderamente un amor propio. Así es que la recomendación sería, pues, amarse uno, amarse incondicionalmente, ponerse letreritos en todos lados de que uno se ama, de que uno se quiere, ¿sí? Y de esa forma dejarás de permitir que este problema te arrastre, ¿no? Como si fuera un viento que te arrastra, y de estar solamente uno reaccionando hacia donde nos lleva el viento y podernos liberar. Dejar ese papel de víctima y entender el significado de que ya no soy víctima, de que dejé esa dependencia, puedo vivir mi propia vida, de que puedo tener un amor propio, puedo tener hasta un romance conmigo mismo, ¿por qué no? ¿Sí? Y sobre todo, lo que tendría que pasar con cada problema, aprender. Aprender, si lo suelto, ya sé que hay ciertas etapas como la negación, la ira, una etapa de jaloneo, regateo, la depresión, la aceptación. Obviamente esto me va a llevar a un proceso, ¿sí? Si lo atiendes rápido con el método que te estaba comentando hace rato, podría ser rapidísimo que cambie y pues ya de ahí hay que asumir cada quien sus responsabilidades, pensar qué es lo que quieres hacer nuevo en tu vida, eh, fijarte metas, mejorar tu comunicación con las demás personas y sobre todo contigo misma y reconocer que eres mucho más de cualquier comportamiento.
Entonces, un comportamiento por eso se puede cambiar, porque tú no eres eso, tú eres mucho más. Pero mucha gente se etiqueta y piensa que eso es, y tú no eres eso. Simplemente te estabas comportando de esa manera, pero eso puede cambiar fácilmente. Así es que esa es la recomendación que te doy sobre la codependencia. Acabas de escuchar al maestro Félix Ángeles, psicólogo y coach transformacional, en Alquimia Personal. Descubre un nuevo capítulo cada semana en Spotify o en felixangeles.com/podcast. Y también te podrás estar uniendo al grupo Alquimia Personal en Facebook.